En un tiempo donde los altares aún estaban de pie, los cantos aún resonaban en los templos y las apariencias de piedad llenaban los ojos de los hombres, un hombre se levantó con un mensaje que pocos se atrevieron a escuchar. Su nombre era Sofonías, y sus palabras no venían adornadas de promesas, sino selladas por fuego y juicio. Él no hablaba sobre lo que Dios haría mañana, sino sobre lo que Dios ya había decidido. Mientras la ciudad seguía con sus rutinas religiosas y sus vidas cómodas, Sofonías vislumbraba algo que nadie más veía. El silencio de Dios estaba a punto de ser quebrantado. Miró hacia Jerusalén y vio mucho más que muros, palacios y rituales. Vio una cuenta regresiva invisible. Vio el tiempo de la misericordia siendo corroído por la insistencia en el pecado. Y en su boca, el anuncio que nadie quería escuchar: el día del Señor está cerca y será terrible. Ningún oro salvará, ninguna posición protegerá, ninguna excusa sostendrá. Pero, ¿por qué un mensaje tan urgente fue ignorado? ¿Por qué un profeta tan directo fue silenciado por la historia? Estas preguntas resuenan hasta hoy, y lo que se dijo en aquella época, lejos de haber perdido su fuerza, tal vez sea más actual que nunca. Si incluso una ciudad entera logró ignorar una profecía como esta, imagina cuántas voces continúan siendo acalladas hoy, y cuántos mensajes continúan pasando desapercibidos. Aquí desenterramos estas verdades olvidadas y traemos a la superficie lo que muchos prefieren dejar enterrado. Entonces, si valoras este tipo de contenido directo, bíblico y sin rodeos, suscríbete al canal para no perder ningún capítulo de estas revelaciones que el tiempo intentó borrar. Pocos se recuerdan de Sofonías cuando hablamos de grandes profetas del Antiguo Testamento. Su nombre raramente es citado en sermones, devocionales o estudios bíblicos. Sin embargo, el mensaje que él lleva es uno de los más cortantes, claros y urgentes de toda la Escritura. Sofonías no habla de esperanzas suaves, ni presenta visiones agradables. Él abre su profecía con palabras devastadoras, como si estuviera levantando una trompeta en medio de una ciudad adormecida. En su primer capítulo, él declara que Dios removerá completamente todas las cosas de la faz de la tierra. Un anuncio que resuena como un trueno en medio del silencio de una sociedad que había perdido el temor del Señor. Ese inicio brutal no es una exageración retórica, sino un espejo de la gravedad de la situación espiritual de Judá. Sofonías vivió durante el reinado del rey Josías, un tiempo marcado por reformas religiosas externas, pero una nación aún contaminada internamente. Muchos veían las apariencias religiosas como suficientes para agradar a Dios, mientras que sus corazones continuaban distantes. La profecía surge como un rompimiento con esa hipocresía colectiva. El profeta, que posiblemente tenía conexión con la línea real, usa su posición no para confort, sino para confrontación. Él se levanta contra toda forma de idolatría, sincretismo y apatía, dejando claro que el juicio divino no sería selectivo, sino total. Todo aquello que fuera profano, indiferente o corrupto sería barrido. Curiosamente, incluso con un mensaje tan directo, Sofonías fue ignorado por muchos en su generación. Esto revela una tendencia humana peligrosa: despreciar las alertas divinas cuando éstas no se alinean con nuestras expectativas o confortos. La profecía fue entregada, pero los oídos estaban cerrados. Esto nos obliga a reflexionar. ¿Cuántas veces silenciamos en nuestros corazones la voz que nos llama al arrepentimiento? ¿Cuántas palabras de corrección preferimos dejar de lado por considerarlas demasiado duras? El mensaje de Sofonías sigue vivo, porque no fue escrito solo para los moradores de Jerusalén. Ella atraviesa los siglos y toca cada generación que insiste en confundir el silencio de Dios con aceptación.
Dentro de la voz de Sofonías hay un eco divino que clama por atención. Es como si el profeta estuviera implorando: «Despierten, el tiempo de la misericordia se está agotando». La elección de Dios por levantar a alguien con tal osadía en tiempos tan nebulosos revela algo sobre el carácter divino. Él no deja el pecado sin respuesta, pero Él también no envía juicio sin antes enviar aviso. La profecía olvidada de Sofonías es, de hecho, un acto de misericordia antes del derrame de la justicia. Hoy, cuando tantos aún prefieren mensajes de confort a palabras de confrontación, el eco de la voz de Sofonías necesita ser redescubierto. Hay algo de profundamente relevante en su denuncia, algo que nos obliga a reevaluar nuestra postura ante la santidad divina. Y, a medida que nos sumergimos en esta profecía, tal vez descubramos que ella es menos olvidada de lo que imaginábamos, solo silenciada por conveniencia. El silencio de Dios, en muchos momentos de la historia bíblica, no es señal de ausencia, sino de observación. Cuando Sofonías escribe sus palabras, Judá vivía una calma engañosa. Aparentemente, todo seguía en orden. Los cultos aún eran realizados, el templo estaba en pie y las tradiciones continuaban siendo celebradas. Pero detrás de esa rutina religiosa, el corazón del pueblo ya se había distanciado del Señor. Ellos estaban confiados en su posición como pueblo elegido, creyendo que ningún mal podría alcanzarles. Esta falsa seguridad alimentaba una espiritualidad tibia, acomodada, estancada. Dios, sin embargo, no estaba en silencio por aprobación. Él estaba observando cada movimiento, esperando el momento oportuno para actuar. Este tipo de inercia espiritual es una de las formas más peligrosas de distanciamiento de Dios. Judá no había abandonado completamente los rituales, pero los realizaba con el corazón vacío. El problema no era la ausencia de religión, sino la presencia de una religiosidad mecánica, sin temor, sin pasión, sin verdad. El silencio de Dios se vuelve aún más perturbador en este contexto, porque Él no grita cuando la inercia domina. Él observa, y este tipo de silencio está cargado de juicio inminente. Es el silencio antes de la tormenta. Es el intervalo entre la última advertencia y la ejecución del juicio. El profeta, al denunciar esta estancación, está apuntando hacia una realidad que permanece viva en nuestros días. ¿Cuántas veces nos acomodamos en una rutina religiosa, pensando que la repetición de hábitos espirituales es suficiente para garantizar el favor de Dios? ¿Cuántas iglesias mantienen sus programaciones impecables, pero han perdido la presencia del Espíritu hace mucho tiempo? El silencio de Dios en estos contextos no es señal de aprobación, sino de un juicio que se acerca. Y este juicio comienza exactamente donde había mayor responsabilidad, dentro de la casa del Señor. La inercia de Judá era también una forma de ceguera espiritual. El pueblo no percibía la gravedad de su condición. Estaban anestesiados por la falsa paz, iludidos por la estabilidad externa. Pero Dios, por medio de Sofonías, rasga ese velo de ilusión y muestra lo que está detrás de la fachada: idolatría, corrupción, arrogancia. Él no toleraría más esta burla disfrazada de devoción. La tormenta estaba a punto de caer y no habría refugio para los que insistieran en ignorar los avisos. Cada vez que el cielo parece demasiado calmado frente a la injusticia, cada vez que el mal avanza sin resistencia aparente, debemos recordar el silencio de Dios en los días de Sofonías. Él no había desistido de su pueblo. Solo estaba esperando el momento exacto para actuar con justicia. Ese tiempo, cuando llega, siempre sorprende a quienes confunden el silencio con aprobación divina. Una de las acusaciones más serias que Sofonías hace contra el pueblo de Judá es la idea de que muchos decían en el corazón: «El Señor no hace bien ni hace mal».
Este pensamiento revela una teología peligrosa, la creencia de que Dios es indiferente, que Él no se importa con los caminos de los hombres. Este tipo de filosofía nace cuando el pecado se vuelve frecuente y la respuesta divina parece demorada. Con el tiempo, la ausencia de consecuencias inmediatas genera una sensación de impunidad. El pueblo comienza a creer que puede vivir como quiera, sin rendir cuentas a nadie, y cuando esta ilusión se instala, la decadencia moral se acelera. Sofonías desmantela esa mentalidad al anunciar que el día del Señor está próximo, un día de ira, angustia, devastación y oscuridad. Es como si el profeta gritara contra la letargia espiritual que se apoderó de la nación. Él muestra que Dios no es pasivo ante el mal. Su paciencia no es debilidad. Su silencio no es olvido. La justicia divina puede parecer tardía a los ojos humanos, pero es cierta, puntual y devastadora cuando llega. El pueblo había confundido la longanimidad de Dios con ausencia de juicio. Y este error se cobraría con fuerza total. La ilusión de impunidad no es algo exclusivo del pasado. Está viva en muchos corazones hoy. Personas que exploran, mienten, hieren y acumulan injusticias sin ninguna manifestación visible de corrección divina, comienzan a creer que Dios no se importa. Pero la Escritura es clara. El Señor ve todo. Él pesa los corazones. Y en su tiempo, todo será traído a la luz. Esta verdad debería hacernos temblar, porque la ausencia de castigo inmediato no es señal de permiso, sino de una misericordia que nos está dando tiempo para arrepentimiento. El desafío de Sofonías es justamente romper con esta mentalidad torpe. Él levanta su voz contra los que se burlan de la justicia divina, contra los que viven como si nunca hubiera un ajuste de cuentas, contra los que llenan sus graneros, construyen casas lujosas y multiplican sus riquezas, sin darse cuenta de que están cavando su propia ruina. El día del Señor vendrá, y en ese día el oro y la plata no servirán de refugio. La justicia será restablecida, y aquellos que confiaron en la ilusión de la impunidad experimentarán el peso del juicio. Nada es más peligroso para una generación que perder el temor de Dios. Cuando la sociedad cree que puede actuar sin consecuencias, la corrupción se extiende, la violencia crece y la injusticia se vuelve norma. El papel del profeta es recordar que existe un juez justo, que el silencio de él es parte del proceso, que la impunidad percibida es solo una pausa antes de la justicia plena. Sofonías grita para romper el hechizo de la indiferencia, y este grito aún resuena. Cuando Sofonías levanta la expresión «el gran día del Señor», no se refiere a un evento festivo o esperado con expectativa. Al contrario, el tono es de alarma, casi como una sirena en una ciudad dormida. Describe ese día con palabras densas: día de ira, día de angustia, día de devastación, de oscuridad, nubes y densas tinieblas. No hay rasgo alguno de ligereza o alivio en su descripción. La imagen es de un colapso absoluto. Y este mensaje llega precisamente a una generación conformada, que se había acostumbrado al pecado y perdido la sensibilidad espiritual. La expresión presente en Sofonías capítulo 1, versículo 14, no es solo poética, es quirúrgica. Jai tiene el orgullo de una nación que creía estar en paz con Dios. Este grito profético surge en un tiempo en que el pueblo había hecho las paces con sus propios desvíos. Vivían dentro de un sistema donde el mal ya no sorprendía más. La idolatría se había mezclado con el culto del templo. El sincretismo religioso se trataba como algo común, y la injusticia corría desenfrenada en los callejones, palacios y hasta entre los sacerdotes. Ante todo esto, el día del Señor no sería una visita de bienvenida, sino una intervención divina para restaurar el orden y revelar la santidad de Dios.
Cuando el profeta habla de ese día, también nos está invitando a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias acomodaciones y redefinir lo que significa vivir de manera santa en medio de una generación dormida. El conformismo espiritual es una de las trampas más sutiles y peligrosas. No llega con estruendo, sino que se infiltra lentamente. Comienza con la aceptación del error ajeno, luego con la normalización del propio error, hasta que todo se convierte en una gran zona de comodidad moral, cuando el pueblo ya no se incomoda con la injusticia, ya no llora por el pecado y ya no siente más el peso de la distancia de Dios. Es señal de que el colapso está a las puertas. El grito de Sofonías en este contexto es como un intento desesperado de reanimar un cuerpo casi muerto. Sacude la ciudad, los líderes, el pueblo sencillo y hasta aquellos que dicen, el Señor no hará ni bien ni mal. Pero ¿por qué tantos ignoraron este grito? Porque cuando el pecado se establece como cultura, el profeta se convierte en un inconveniente. El mensaje de juicio se ve como exagerado, negativo, fuera de contexto. El pueblo prefiere profetas que hablen de paz, prosperidad y bendiciones. Pero la fidelidad de Sofonías radica precisamente en ir contra la corriente. No suaviza el tono para agradar a los oyentes. No negocia el contenido para hacerse más popular. Habla como quien ha visto lo que otros no han visto, y por eso grita. El problema no era la falta de mensaje, sino la sordera espiritual de quienes se acostumbraron a vivir sin arrepentimiento. Hoy, en medio de tantos llamados a mensajes más ligeros, el clamor de Sofonías vuelve a ser necesario, no para hundirnos en culpa, sino para despertarnos de la anestesia. El día del Señor aún está por venir, y no será moldeado por las expectativas humanas, sino por la justicia de Dios. El grito del profeta sigue resonando entre aquellos que desean no solo escuchar, sino también cambiar. Entre los objetivos del juicio anunciado por Sofonías están los propios líderes religiosos de Judá. Él denuncia directamente a los sacerdotes y a aquellos que se visten con ropas extranjeras, símbolo de su alianza con prácticas idólatras y culturas paganas. Ellos habían abandonado la pureza del culto y se habían inclinado ante las modas y las influencias de naciones vecinas, profanando lo que era sagrado. Esta crítica expone una realidad aterradora. La decadencia espiritual de la nación comenzó por aquellos que tenían la responsabilidad de guiarla por los caminos de Dios. En Sofonías capítulo 1, versículo 8, el Señor afirma que extenderá la mano contra los príncipes y los hijos del rey. Es decir, no hay inmunidad para quien usa la posición como escudo. La liderazgo corrompida es siempre uno de los primeros signos de colapso espiritual. Cuando los que enseñan ya no viven lo que predican, cuando los que ministran ya no se arrodillan ante el altar, y cuando el púlpito se convierte en un escenario de vanidad, toda la nación comienza a pudrirse por dentro. En Judá, los líderes se habían vuelto cómplices del pecado. Sus silencios ante la injusticia hablaban más alto que cualquier sermón. Ellos preferían mantener sus posiciones que confrontar al pueblo. Estaban más preocupados por la apariencia que por la verdad. Y Dios, conociendo las sombras de esta religión fingida, decide actuar con firmeza. No es casualidad que el juicio comience por la casa de Dios, porque es en ella donde la luz debería brillar con mayor intensidad. Es allí donde la verdad debería ser proclamada sin filtros. Pero cuando esta casa se convierte en cómplice de la oscuridad, pierde su propósito. Sofonías destapa esta podredumbre con valentía. Él denuncia no solo las costumbres paganas incorporadas al culto, sino también la frialdad de quienes deberían liderar con el ejemplo. El liderazgo perdió su autoridad espiritual porque abandonó la presencia de Dios.
Y un liderazgo sin presencia es solo una fachada decorativa, hermosa por fuera, vacía por dentro. Esta denuncia no está distante de nuestra realidad actual. ¿Cuántos líderes hoy están más preocupados por números que por vidas? ¿Cuántos predican sobre santidad, pero viven de forma ambigua? ¿Cuántos se rinden a la presión de la cultura, diluyendo la verdad para no ofender? La profecía de Sofonías nos fuerza a mirar dentro de la iglesia, no con espíritu de juicio, sino con responsabilidad. La caída del liderazgo espiritual de Judá fue también la caída de su moralidad. Cuando los líderes fallan en temer a Dios, el pueblo pierde el rumbo. El juicio anunciado no es solo destructivo, también es restaurador. Dios está diciendo que no permitirá que la corrupción continúe gobernando su casa. Él está limpiando, tamizando, purificando. Y este es un mensaje duro, pero lleno de esperanza para quienes aún desean vivir con integridad ante el Señor. La pregunta que queda es, ¿dónde están hoy los Sofonías dispuestos a denunciar la corrupción de los altares? Sofonías dirige también su juicio contra los comerciantes de la ciudad, denunciando la destrucción de los mercados y de las plazas comerciales. Jerusalén, que debería ser un centro de adoración, se había transformado en un polo de explotación económica. La avaricia sustituyó a la generosidad y los negocios comenzaron a ser conducidos con fraude y opresión. La búsqueda de lucro se convirtió en una obsesión, hasta el punto de que muchos sacrificaron principios, personas y la fe misma. En Sofonías capítulo 1, versículo 11, el profeta dice: «Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo de Canaán está arruinado, todos los que están cargados de plata fueron destruidos». Aquí, pueblo de Canaán es un símbolo del comercio profano, que busca únicamente el lucro. La economía de Judá no estaba corrompida solo en las prácticas, sino en los valores. El dinero se había convertido en un dios invisible. Las medidas eran deshonestas, los pesos manipulados, y los más pobres eran explotados sin piedad. La lógica del mercado había invadido incluso los espacios sagrados, transformando la fe en producto y a los fieles en consumidores. Esta distorsión es algo que el Señor no tolera, pues donde el dinero se convierte en el centro, la justicia muere asfixiada. Sofonías anuncia, entonces, el colapso de esta estructura. Él profetiza la ruina de las riquezas como señal del juicio divino contra la avaricia desenfrenada. Esta denuncia resuena en muchos contextos modernos. Vivimos en una sociedad donde el valor de una persona es muchas veces medido por su cuenta bancaria y donde la fe, a veces, es utilizada como medio de enriquecimiento. El comercio de la fe es una amarga realidad. Ministerios que venden bendiciones, líderes que acumulan fortunas en nombre de Dios, fieles que creen que la prosperidad material es señal de aprobación divina. Todo esto representa una repetición del escenario que Sofonías condenó. Y la advertencia persiste: Dios intervendrá. Lo que fue construido sobre injusticia será sacudido. El profeta no solo denuncia, también señala la razón. El corazón del pueblo se ha alejado de Dios. Cuando la fe es verdadera, moldea el carácter, define decisiones, transforma la manera de actuar con el prójimo. Pero cuando la fe es solo un adorno, se vuelve cómplice de la injusticia. Sofonías nos invita a evaluar el tipo de adoración que estamos ofreciendo. ¿Es una fe que defiende a los oprimidos o que se hace cómplice de los opresores? ¿Es una fe que comparte o que acumula? El colapso anunciado sobre los comerciantes no es solo económico, es moral, es espiritual. Es el derrumbe de un sistema entero que se construyó lejos de los principios de Dios. Y en el centro de esta caída está la avaricia, la idolatría del lucro y el desprecio por los mandamientos del Señor.
La justicia, que debería ser el fundamento de la nación, fue sacrificada en el altar de la ambición. Y Dios, que todo lo ve, decidió actuar. En el escenario descrito por Sofonías, la riqueza ya no era más un instrumento de provisión, sino una trampa sutil para los corazones. Muchos en Judá habían puesto su confianza en los bienes acumulados, creyendo que serían un escudo contra cualquier crisis. Casas lujosas, cofres llenos y reservas de plata y oro llenaban los ojos de aquellos que, ciegos por la abundancia, no percibían la decadencia espiritual que corroía sus almas. En el capítulo 1, versículo 18, Sofonías declara que ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la indignación del Señor. Esta afirmación es un golpe directo contra la falsa seguridad construida sobre el materialismo. Esta trampa es antigua, pero nunca envejece. La ilusión de que los bienes pueden garantizar seguridad eterna ha destruido incontables corazones a lo largo de las generaciones. No se trata de una condena a la posesión de recursos, sino de la advertencia contra la idolatría, que nace cuando esos recursos ocupan el lugar que pertenece exclusivamente a Dios. En Judá, la riqueza se había convertido en un bastón espiritual. Las personas ya no ayunaban por provisión, ya no oraban por dirección, ya no lloraban por la presencia de Dios. Al fin y al cabo, todo lo que necesitaban estaba al alcance de las manos. Esta autosuficiencia, sin embargo, preparaba el terreno para el colapso. La gran tragedia espiritual de la prosperidad no es la abundancia en sí, sino la frialdad que puede provocar. Cuando el corazón humano se apega a los bienes, naturalmente se aleja de la dependencia de Dios. El pueblo de Sofonías se había acostumbrado al confort y, en ese proceso, perdió el sentido de urgencia espiritual. Las voces proféticas se volvieron incómodas. Los llamados al arrepentimiento parecieron innecesarios y la idea de juicio divino fue tratada como superstición de tiempos antiguos. Todo esto por causa de la falsa sensación de control que el dinero proporciona. El problema es que la riqueza, por más sólida que parezca, es frágil ante el juicio de Dios. Bastó una palabra del Señor para que los cimientos financieros de Judá comenzaran a caer. El oro que antes brillaba se convirtió en ceniza. Las casas construidas con ostentación se volvieron ruinas. Y los que confiaban en su prosperidad descubrieron tarde demasiado que el verdadero refugio no está en los cofres llenos, sino en corazones quebrantados ante el Altísimo. El mensaje de Sofonías es claro. El dinero no salva de la ira divina, no compra misericordia y no protege contra el día de la rendición de cuentas. Hoy, en una generación que busca cada vez más estabilidad financiera, esta advertencia sigue viva. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En qué basamos nuestra seguridad? La profecía de Sofonías nos llama a recordar que todo sistema que se edifica sobre el acumulado y no sobre la fe está destinado al colapso. La verdadera riqueza continúa siendo la presencia de Dios, y quien la posee jamás será avergonzado, incluso en el día más oscuro. Entre las declaraciones más perturbadoras de Sofonías está la constatación de que el pueblo se había acomodado espiritualmente. No había más conflicto entre el bien y el mal, no había más clamor por justicia, ni lágrimas por el pecado. La indiferencia se había convertido en la nueva normalidad. Ellos decían en sus corazones que el Señor no hacía bien ni mal, como si Dios fuera un espectador distante e inactivo. Esta afirmación, presente en Sofonías capítulo 1, versículo 12, revela una generación que había perdido completamente el sentido de reverencia. La paz que proclamaban era falsa, fruto de un profundo adormecimiento espiritual. Esta zona de confort espiritual es una de las formas más peligrosas de apostasía.
no se revela por rebeldía abierta, sino por neutralidad fría. Las personas no se rebelaban contra Dios, pero tampoco lo buscaban con sinceridad. No negaban su existencia, pero tampoco les importaba su voluntad. Vivían en un término medio mortal, donde la fe ya no era fuego, sino ceniza. Este tipo de postura es especialmente traicionera porque no provoca escándalo, solo apatía. Y la apatía es el terreno ideal para el colapso moral de una nación. Sofonías confronta este espíritu letárgico con imágenes fuertes. Declara que el Señor investigará Jerusalén con linternas, buscando a los que están acomodados como vino sobre las lías, es decir, aquellos que permanecieron inmóviles tanto tiempo que se volvieron densos, opacos e inútiles. Es una metáfora poderosa. Dios está diciendo que hará una búsqueda minuciosa, no para destruir indiscriminadamente, sino para exponer a los que fingen neutralidad espiritual. El juicio no vendrá solo contra los perversos, sino también contra los tibios, los indiferentes, los que optaron por vivir sin pasión. Esta denuncia resuena fuertemente en nuestros días. En una cultura religiosa que muchas veces valora el confort por encima de la convicción, es fácil encontrar iglesias llenas de personas que no niegan la fe, pero tampoco la viven con intensidad. Cristianos que no cometen pecados escandalosos, pero tampoco se sacrifican por el reino. Gente que asiste a cultos, pero no conoce el cuarto de oración. Personas que dicen creer, pero cuyas acciones revelan un profundo desinterés por las cosas de Dios. La alerta de Sofonías es como un llamado a la vigilancia. Dios está observando incluso a los que se creen neutrales. No hay neutralidad en el reino. La fe que no arde, apaga. El corazón que no busca, se endurece. Y el cristianismo que se acomoda, muere por dentro incluso antes de ser abandonado por fuera. El silencio de Dios, en estos casos, no es aceptación, es el preludio del juicio. Porque, como el mismo Señor afirmó en otro tiempo, Él vomitará a los tibios. La zona de confort es, en verdad, una trampa bien decorada. Y Sofonías, con su voz profética, viene a quitar los adornos de esta prisión espiritual. Uno de los puntos más intensos del capítulo 1 de Sofonías es cuando el profeta afirma que en el día de la ira del Señor no habrá escondite. El pueblo había acumulado casas, fortunas y propiedades, creyendo que estas conquistas los protegerían de cualquier amenaza futura. Sin embargo, el profeta deja claro que, ante el juicio divino, ninguno de esos refugios humanos será suficiente. Él afirma con claridad que en el fuego de su celo toda la tierra será consumida. Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Esto no es solo una profecía de destrucción física, sino una revelación espiritual profunda. Todo lo que se construye lejos de la voluntad de Dios está destinado a desmoronarse. La búsqueda de refugio es un instinto humano natural. Buscamos seguridad en bienes, personas, estructuras sociales y hasta en prácticas religiosas. Pero cuando el juicio de Dios es activado, ninguno de esos fuertes se sostiene. La generación de Sofonías había transformado sus bienes en muros, confiando más en sus graneros llenos que en la alianza con el Altísimo. Este tipo de confianza es una idolatría disfrazada. El problema no era la riqueza en sí, sino el corazón que se había desconectado por completo de la fuente de toda provisión. El día del Señor no vendría solo para destruir estructuras físicas, sino para revelar dónde cada corazón había depositado su confianza. Los que confiaban en la casa de piedra verían caer sus muros. Los que confiaban en el oro verían su inutilidad ante la calamidad. Los que confiaban en los líderes presenciarían su caída.
Solo los que confiaran en Dios encontrarían refugio real, incluso en medio de la tormenta. Esta es la gran revelación del texto. El verdadero escondite no está en algo que construimos, sino en alguien a quien pertenecemos. En los días actuales, esta lección se vuelve aún más urgente. Vivimos tiempos de incertidumbres económicas, inestabilidades políticas y crisis existenciales. Muchos están en busca de seguridad, tratando de protegerse contra los desastres que el futuro puede traer. Pero si esa seguridad no está fundamentada en Dios, será tambaleante. Las pandemias, guerras, colapsos financieros y desastres naturales han mostrado lo frágiles que son las fortalezas humanas. Y la palabra de Sofonías se convierte en una brújula espiritual. No busques refugio donde la ira de Dios alcanza. El llamado, por lo tanto, no es temer al juicio como fin, sino reconocerlo como una invitación a la restauración. El día del Señor no es solo destrucción, es la demolición de lo que está podrido para que algo nuevo pueda nacer. Pero solo estará seguro aquel que ya haya hecho del Señor su refugio antes de la tormenta. La búsqueda de refugio no puede comenzar en el día de la calamidad, sino en el tiempo de la misericordia. Y ese tiempo es ahora. La ira de Dios no es un impulso ciego o descontrolado. Es justa, precisa y muchas veces silenciosa. El capítulo 1 de Sofonías nos presenta a un Dios que observa con paciencia, pero que no está indiferente. El silencio del Señor en estos casos es más una señal de misericordia que de olvido. Él espera, da tiempo, envía profetas y solo entonces ejecuta el juicio. Es como un reloj divino que marca cada segundo con precisión, mientras el mundo cree que el tiempo es ilimitado. En Sofonías capítulo 1, versículo 7, el profeta exclama: «Cállate ante el Señor Dios, porque el día del Señor está cerca». Esta pausa no es pasividad, es la respiración antes del trueno. Muchos confunden este compás de espera con permisividad. Piensan que la ausencia de consecuencias inmediatas es señal de que Dios ha cambiado de idea o que ya no le importa más el pecado. Pero lo que Sofonías nos muestra es lo contrario. El tiempo de silencio es precisamente el período de preparación para el juicio. Dios está dando espacio para el arrepentimiento. Su silencio es estratégico. Es el mismo silencio que precedió al diluvio en los días de Noé, que antecedió la caída de Jerusalén en los días de Jeremías y que vendrá nuevamente antes del regreso glorioso de Cristo, como se advirtió en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lo más aterrador sobre la ira de Dios no es su manifestación, sino el tiempo que permanece contenida. Mientras se acumula silenciosamente, muchos se acomodan en sus caminos pensando que están a salvo. Este es el peligro de la aparente demora. Engaña a los que viven sin temor. El reloj de Dios no se retrasa, y cada minuto que parece demasiado tranquilo es, en realidad, una alerta disfrazada. Su silencio no es apatía, es un llamado velado para que la humanidad despierte mientras aún hay tiempo. En este punto de la profecía, Sofonías se presenta casi como un vigilante nocturno que percibe la aproximación del ejército enemigo mientras la ciudad duerme. No grita por sensacionalismo, sino por convicción. Sabe que la justicia de Dios es inevitable y que lo único que puede retrasar su avance es un corazón contrito. Pero a medida que los días pasan y el pueblo sigue insensible, el silencio se vuelve pesado, casi sofocante. Es un silencio lleno de significado, de propósito y de juicio inminente. El mensaje sigue siendo urgente en nuestros días. Cuando todo parece demasiado tranquilo, cuando Dios parece distante y ausente, es necesario mirar el reloj invisible que rige los tiempos. Él sigue marcando cada instante con paciencia. Pero la paciencia, como enseña la Escritura, tiene un límite, y cuando se agota,
Lo que vendrá no será más silencio, será el sonido de las puertas cerrándose. Sofonías nos invita a escuchar ese silencio con discernimiento, no con desprecio. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba a punto de convertirse en un montón de ruinas, no por causa de un enemigo externo, sino por cuenta de la sordera espiritual de sus propios habitantes. La ciudad que debería resonar alabanzas al Dios vivo, se había transformado en un lugar de idolatría, injusticia e indiferencia. El profeta Sofonías, mirando hacia las puertas de la ciudad, ya veía los escombros en su mente. En el capítulo 1, versículo 10, él anuncia que se oirá un clamor de la puerta del pez, un aullido de la segunda parte de la ciudad y gran destrucción de los montículos. Él veía el juicio viniendo por las calles, pasando por cada callejón, alcanzando cada hogar. El grito de las ruinas es más que destrucción material, es la voz de lo que fue silenciado. Cada piedra caída en Jerusalén contaría una historia de desobediencia. Cada muro derribado revelaría una verdad encubierta. Dios no quería destruir la ciudad por placer, sino porque ella se negó a escuchar. Los mensajes fueron entregados, los profetas fueron enviados, las advertencias fueron dadas, pero el pueblo tapó los oídos. La consecuencia natural de la sordera espiritual es el colapso físico. Cuando una ciudad rechaza la voz de Dios, ella prepara su propio juicio. La tragedia de Jerusalén nos enseña que no hay ciudad tan sagrada que esté exenta del juicio divino, si ella se aleja de los caminos del Señor. La historia es testigo de esto. Ciudades que antes albergaban el avivamiento, pero que se entregaron a la corrupción, se convirtieron en símbolos de advertencia. El problema nunca es solo geográfico, es espiritual. Jerusalén cayó porque sus moradores se aferraron a la apariencia de religiosidad, mientras que sus corazones estaban endurecidos. Ellos frecuentaban el templo, pero ignoraban la palabra. La ciudad se convirtió en ruina porque ya estaba espiritualmente desierta antes de ser físicamente destruida. El dolor mayor está en el hecho de que todo esto podría haber sido evitado. Sofonías no habla como un juez indiferente, sino como alguien que ve el potencial de restauración siendo desperdiciado. Él lamenta, pero también advierte. Las ruinas de la ciudad serán como testigos silenciosos de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios insiste en desoyer su voz. Este patrón se repite en toda la Escritura, y en los días de hoy no es diferente. Iglesias que rechazan el llamado al arrepentimiento, familias que se cierran a la corrección divina, naciones que se burlan de los principios del reino, todos están, consciente o inconscientemente, preparando sus propios escombros. Jerusalén, símbolo de la presencia de Dios, perdió su brillo porque cambió la comunión por comodidad, y cuando la presencia se retira, lo que queda es vacío. El grito de las ruinas aún ecoa entre los textos antiguos, llamando a los que tienen oídos a oír. Porque donde hubo caída, aún puede haber restauración, pero solo cuando el pueblo decida escuchar antes de perderlo todo. Llega un momento en que el tiempo para decidir se agota. La profecía de Sofonías nos lleva a ese punto con intensidad creciente. El capítulo 1 culmina con la declaración de que en el fuego de su celo toda la tierra será consumida, porque ciertamente hará una destrucción total, apresurada, de todos los moradores de la tierra. Sofonías capítulo 1, versículo 18. Esta frase no es simbólica, es literal, poderosa, definitiva. El tiempo de advertencia se ha acabado. El silencio que había dado espacio al arrepentimiento ahora cede lugar a la ejecución del juicio. Es el momento en que el cielo ya no habla, sino que actúa. Esta transición del silencio a la devastación es una de las más dolorosas de la historia bíblica.
Ella representa el punto en que las súplicas ya no son escuchadas porque han sido rechazadas durante demasiado tiempo. La gracia, aunque abundante, no es infinita en su oferta. Cuando la dureza del corazón persiste, la puerta que antes estaba abierta se cierra. Dios no es un juez impaciente, pero tampoco es un juez omiso. Él espera pero actúa. Él perdona, pero también juzga. Y cuando juzga, lo hace con justicia completa. Lo que vemos en Sofonías es la demostración del carácter equilibrado de Dios. Longánime, pero santo. Paciente, pero recto. Esta realidad asusta porque confronta una de las ilusiones más peligrosas de la fe moderna, la idea de que siempre habrá tiempo. Muchos viven como si el arrepentimiento pudiera dejarse para después, como si la misericordia de Dios estuviera siempre a disposición, independientemente de la postura del corazón. Pero la Escritura muestra otra realidad. Hay un tiempo determinado para todas las cosas, como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Y cuando ese tiempo se agota, ni lágrimas tardías pueden revertir el decreto. El juicio no es un mito, es una promesa tan firme como la salvación. El día de la devastación anunciado por Sofonías es, también, un espejo de la realidad futura. Hay un día reservado en que Cristo volverá, y con él vendrá el juicio final. Quien haya ignorado los llamados de la gracia no encontrará más tiempo para ajustes. Por eso, el mensaje del profeta no es solo para la Judá antigua, sino para cada generación que vive entre el tiempo de advertencia y el tiempo del juicio. Todos estamos viviendo en ese intervalo, en ese silencio que precede a la acción. Y la forma en que respondemos ahora determinará lo que encontraremos cuando el cielo deje de hablar y comience a juzgar. El clamor de Sofonías nos recuerda que el tiempo de la decisión es hoy. No hay espacio para procrastinar el arrepentimiento. El silencio de Dios es la invitación final. Cuando Él se cierre, lo que venga no será más oportunidad, sino consecuencia. Y en ese punto, ninguna defensa humana tendrá valor. Solo los que respondieron al llamado mientras aún era día encontrarán refugio en el Señor. Detrás de cada denuncia, imagen de juicio y palabra cortante que Sofonías entrega, hay un objetivo específico: el corazón humano. Dios no estaba solo interesado en destruir estructuras corruptas o castigar comportamientos exteriores. Lo que Él buscaba era un pueblo que lo hubiera dejado a un lado en sus elecciones más íntimas. Cuando Sofonías proclama que el Señor escudriñará Jerusalén con linternas, Sofonías capítulo 1, versículo 12, Él está revelando una intención divina de alcanzar el interior, de iluminar aquello que estaba oculto en lo más profundo del alma. No se trata de una inspección superficial. Dios va al ángulo del ser humano. La verdadera crisis de Judá no era política, económica o militar. Era una crisis de memoria espiritual. El pueblo había olvidado al Dios que los sacó de Egipto, que abrió el mar, que alimentó en el desierto y que dio victorias incontables. Ese olvido no se manifestaba en palabras, sino en actitudes. Ellos aún hablaban sobre el Señor, pero vivían como si Él no existiera. El olvido se reveló en prioridades cambiadas, alianzas corrompidas y una espiritualidad superficial. El profeta no denuncia solo la idolatría externa, sino el vacío existencial de quien vive lejos de la presencia. Sofonías, por lo tanto, no habla solo de destrucción. Él expone la tragedia de un pueblo que perdió su identidad espiritual. Y cuando un corazón se aleja del Creador, no permanece vacío, se llena de todo aquello que el mundo ofrece: vanidad, orgullo, codicia, insensibilidad. Dios, al anunciar juicio, estaba en verdad tratando de rescatar algo más profundo:
La profecía, por más dura que parezca, es también una invitación, un llamado para que los corazones volvieran al lugar donde todo comenzó, la comunión con el Altísimo. Esta lección es extremadamente relevante hoy. Vivimos en una época marcada por distracciones constantes, donde el tiempo con Dios es frecuentemente dejado de lado por agendas atiborradas, entretenimiento y vanidades pasajeras. El olvido de Dios ya no es visto como tragedia, sino como una elección personal aceptable, y aquí reside el peligro. La apostasía comienza cuando dejamos de recordar quién es Dios y lo que Él ya ha hecho. La profecía de Sofonías, entonces, nos confronta no solo con el juicio, sino con el llamado a la memoria. Recordar lo que fuimos, de dónde vinimos y hacia dónde deberíamos estar yendo. El corazón siempre ha sido y siempre será el centro de la batalla espiritual. Y el Señor, con sus palabras proféticas, busca no solo castigar, sino restaurar. Sin embargo, solo puede reconstruir lo que esté dispuesto a ser quebrantado. El juicio viene no porque Dios haya renunciado al pueblo, sino porque el pueblo ha renunciado a Dios. Y esta es una verdad que necesita quebrantarnos antes de que el silencio termine. Incluso en medio del tono severo de la profecía, hay una tensión perceptible entre juicio y misericordia. Sofonías, capítulo 1, es, sin duda, una convocatoria al arrepentimiento, incluso si no utiliza ese término directamente. Cada sentencia de juicio lleva, entre líneas, un apelo silencioso: vuélvanse al Señor mientras aún es tiempo. Esta dualidad es común en los profetas. La misma boca que denuncia, invita. La misma voz que advierte, ofrece esperanza. No se trata de incoherencia, sino de la expresión perfecta del corazón divino, justo, pero lleno de compasión. El llamado al cambio está implícito en el propio hecho de que Dios habla. Cuando el Señor se calla es porque ya ha juzgado. Pero mientras Él siga enviando mensajes, hay esperanza. El simple hecho de que Sofonías haya sido levantado ya es prueba de la misericordia divina. Dios podría haber ejecutado el juicio sin ningún aviso, pero Él optó por hablar, por alertar, por gritar a aquellos que aún tenían oídos. Esto muestra que, a pesar de la dureza del mensaje, el objetivo final siempre es el mismo: arrepentimiento, restauración, reconciliación. La esperanza, sin embargo, no puede ser barata, no puede confundirse con optimismo vacío o con la idea de que todo acabará bien independientemente de nuestra postura. La verdadera esperanza nace del enfrentamiento con la verdad. Surge cuando reconocemos el error, nos despojamos de la arrogancia y nos arrojamos ante Dios con el corazón contrito. Como está escrito en Salmos, capítulo 51, versículo 17. Corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. La esperanza existe, pero habita donde hay quebrantamiento. Sofonías prepara el camino para el capítulo 2, donde el llamado al arrepentimiento se vuelve explícito. Pero ya en el capítulo 1, entre las palabras cortantes, hay grietas por donde la luz de la gracia aún penetra. Esto nos muestra que incluso las palabras más duras de Dios no tienen el propósito de destruir por destruir, sino de sacudir, despertar, traer a la realidad. Él sabe que solo el impacto profundo puede arrancar al ser humano de la indiferencia, y a veces la esperanza necesita venir embebida en el grito del juicio. Esta es la belleza oculta en la profecía. Dios nunca deja de ofrecer un camino de regreso, pero ese camino no puede ser pospuesto indefinidamente. La esperanza está presente, pero su plazo no es eterno. La voz de Sofonías ecoa como un último llamado antes de que la puerta se cierre. Y para aquellos que aún tienen sensibilidad espiritual, esta es la chance de regresar al centro de la voluntad divina antes de que el silencio se transforme en sentencia.
Puede parecer que el mensaje de Sofonías, escrito hace tantos siglos, pertenece a un tiempo distante, a una cultura extraña, a una realidad irrelevante para los días de hoy. Sin embargo, cuanto más se lee el capítulo 1, más evidente se vuelve su actualidad. Vivimos hoy en un mundo donde la espiritualidad es diluida, donde la moralidad es relativa, donde la fe es moldeada por el consumo y donde el silencio de Dios se malinterpreta como consentimiento. En este escenario, la profecía de Sofonías se erige como un espejo incómodo, revelando cuánto repetimos los mismos errores de Judá. La idolatría moderna no tiene forma de estatua, pero está presente en todas partes. En el materialismo, en el culto a la imagen, en la búsqueda desenfrenada por poder e influencia. La religión también ha sido contaminada, no con rituales paganos, sino con la superficialidad, con la mercantilización de la fe y con la ausencia de temor. El pueblo de hoy, como el de ayer, vive como si el día del Señor jamás fuera a llegar. Y como en Sofonías capítulo 1, versículo 14, el gran día del Señor aún está cerca, muy cerca, listo para romper el silencio con truenos de justicia. La diferencia es que ahora sabemos más. Tenemos acceso a las Escrituras, a la revelación plena en Cristo, a la voz del Espíritu Santo. Somos una generación con más luz y por lo tanto con más responsabilidad. Ignorar el llamado de Sofonías hoy es aún más grave que ignorarlo en aquella época. Porque ahora tenemos el ejemplo de la historia, los registros de la caída de Jerusalén, el testimonio de los apóstoles y la advertencia clara de que el retorno de Cristo se aproxima. La advertencia de Sofonías no es solo un recordatorio, es una convocatoria urgente a la vigilancia espiritual. La pregunta que queda es, ¿cómo responderemos? ¿Continuaremos anestesiados por nuestras rutinas o seremos despertados por el eco de esa voz profética? ¿Elegiremos vivir como si Dios estuviera callado o prestaremos atención a lo que Él ya ha dicho? El gran engaño de la generación de Sofonías fue creer que estaban seguros por ser el pueblo elegido. Pero la elección no exonera a nadie de santidad. Ser llamado es solo el comienzo. Lo que hacemos con ese llamado lo determina todo. El video puede estar terminando, pero el mensaje de Sofonías sigue vivo. Pulsa como una alarma en medio de la madrugada espiritual. Y si hoy escuchaste este mensaje, no endurezcas tu corazón, porque cuando se rompe el silencio de Dios, ya no hay tiempo para excusas, solo para responder a su voz. Mucha cosa ha cambiado con el paso de las décadas, pero la voz de Dios nunca se ha silenciado. Nosotros somos quienes dejamos de escuchar. Quiero saber, ¿has sentido ya ese silencio divino en el corazón, como si algo estuviera a punto de suceder? Escribe en los comentarios, comparte este video con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Y claro, si aún no eres parte de esta comunidad que valora la verdad de la palabra sobre todas las cosas, suscríbete ahora. Aquí, la profecía no es olvidada, es proclamada.